El título de este mensaje es El ministerio del Espíritu en nuestra santificación. Estamos aprendiendo de los ministerios del Espíritu Santo y en este caso trata con la santificación personal de cada persona, cada creyente. El cristiano debe procurar la santidad, debe vivir en santidad. Escuche, después de la salvación, Dios nos llama a una vida santa y el Espíritu Santo desea santificarnos y apartarnos del pecado para vivir en santidad. Ahora, somos salvos por gracia, como dice la Biblia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y vemos a través de las Escrituras que la única condición para ser salvos es creer. Pero la gente dice, nada más crees y ya puedes hacer lo que tú quieras. No, Señor, aquí entra entonces el proceso de santificación. Dios quiere que el creyente que ahora es salvo viva en santidad. Es una orden de Dios, una expectativa de Dios. Dios quiere que seamos santos. Y el poder del Espíritu Santo está a la disposición para cada cristiano, para ese proceso continuo de vivir una vida santificada. Y a medida que usted aprenda cómo someterse al Espíritu Santo, usted puede acceder al poder del Espíritu y usted puede cambiar y vivir santamente. El creyente debe conocer al Espíritu Santo, no como una fuerza impersonal, sino como una persona que mora en nosotros, como ya hemos visto, para que nos cambie, nos purifique, nos haga limpio, nos cambie, cada vez más santos, cada vez más limpios de nuestro pecado. Yo escuché que allá en Jamaica hubo un edicto que se proclamó, libraron a los esclavos. Y todos los esclavos se gozaron, somos libres. Y estaban ellos haciendo una gran fiesta por su libertad, gozándose, somos libres. De pronto, unos albañiles fueron y ellos construyeron un látigo enorme, gigante. Porque la fiesta duró toda la mañana, ya era la tarde, iban a tener fiesta hasta la noche. Porque imagínense, toda su vida esclavos, toda su vida estar bajo el yugo y la presión. Pero ahora son libres y ahí están sacando ese látigo como un símbolo. Y lo queman, lo encienden. Jamás estaremos bajo el látigo de aquellos capataces que nos fuerzan y nos tienen bajo presión sin nuestra libertad. Y esa noche se fueron a dormir y el día siguiente volvieron a sus tareas. Usted lea la historia, es impresionante. Terminando ese día, al día siguiente andaban en los campos otra vez, trabajando para los capataces. Eran libres en papel, pero en su corazón todavía eran esclavos. Y es lo que pasa con muchos cristianos. Hay una libertad que Dios nos da, somos libres. Pero tenemos que aprender a ser siervos de Dios y no de la carne. La Biblia dice, a quien nosotros nos sometemos, nos convertimos siervos de ellos. Usted ve a Romanos capítulo 6. Usted ve que cuando una persona es salva, ha sido santificada posicionalmente. Como lo dice ahí 1 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de quien nos haya escogido desde el principio para salvación. Mediante, ¿qué cosa dice ahí? La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hay una santificación en la posición. Somos santificados porque hemos creído en Cristo, pero su carne, su cuerpo aún necesita aprender a santificarse. Mire Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Qué es la siguiente palabra ahí? Santos. Mira de Pedro 1:15 dice así de esta manera, sino aquel que os llamó es santo. Sé también vosotros santos. ¿En qué manera? En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aquí vemos a un pasaje donde un predicador en una iglesia bautista le está diciendo a usted que Dios quiere que usted sea santo. Sí, hay una santificación por la fe, somos salvos gratuitamente, pero también, mi querido hermano, es tiempo que usted sea santo, que viva en santidad, que aprenda a vivir una forma que agrada a Dios, porque nuestro Dios es santo, apartado del pecado. Pero me temo que haya muchos cristianos que batallan, y muchos con pecados secretos, donde quizás nadie sabe lo que usted hace, nadie sabe lo que usted mira en su teléfono, y la solución no está en poner filtros, la solución no está en que usted le rinda cuentas a otra persona con su teléfono, la respuesta a usted está en que usted se santifique en su corazón. A veces nosotros queremos poner medidas externas y queremos nosotros, y está bien, lo hacemos con nuestros hijos, pero yo no quiero que mis hijas vivan en santidad, nada más porque yo les digo, porque yo lo espero.
sino que ellas verdaderamente tengan una santidad interna. Ahí le dice claramente en Romanos 8 que la gente que no tiene el Espíritu no puede agradar a Dios ni cumplir las santas demandas. Es imposible, pero usted es creyente, ¿no? Usted puede. Dios le ha dado ese poder de la santidad dentro de su corazón para vivir una vida que le agrada a Él. Así que vamos a aprender en este día entonces cómo es que este ministerio funciona en la vida del creyente. En primer lugar, tenemos que reconocer que el Espíritu Santo es autor de la santidad. El Espíritu Santo es el autor de la santidad. Observemos primeramente su santidad. Se llama Espíritu Santo. Allí en Romanos 1, versículo 4, vemos en su nombre. Dice David así, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según, ¿qué es esa frase ahí? El Espíritu de Santidad. Vemos que es el autor de santidad y se ve en su nombre, se llama el Espíritu de Santidad. Lo vemos también en su obra. En 1 Pedro 1:2 dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Es la obra del Espíritu Santo, es santificarnos. En 1 Tesalonicenses 5:19 dice la Biblia, no apaguéis al Espíritu. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Santificarnos. ¿Qué significa santificarnos? Apartarnos del mal y del pecado. Y es su obra. Y uno puede apagar la obra del Espíritu Santo. Mire, una vez más, 1 Tesalonicenses 5:23 enseguida dice, y el mismo Dios de paz os santifique, ¿cómo? Por completo. Oh, el Señor desea santificarnos cada vez más, mejorarnos cada vez más. Vemos su santidad entonces en su nombre, en su obra, pero también en su palabra. Mire Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué son? Son espíritu y son vida. Jesús dijo en Juan 17:17, santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, como vimos en Juan 6:63, las palabras que el Señor nos dio son espíritu. Y esa palabra del Espíritu, ¿qué hace? En Juan 17:17, ¿qué dice ahí? Oh, vaya a Juan 17:17. No me iba a quedar ahí, pero ya que algunos no están poniendo atención. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Después, ¿qué dice? ¿Tú? ¿Usted quiere santificarse? Aquí está. Lea la palabra de Dios. Read your Bible. You want to be holy? Then read your Bible. ¿Quieres ser santo? Lee tu Biblia. Es una tarea para muchos leer la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo? Hasta que te santifiques. Hay que leerlo. Cuanto más lee la Biblia, ¿qué cree que va a pasar? Más santidad va a haber en su vida. ¿Cómo, pastor? Pues va a leer más cosas que usted debe cambiar. Si usted lee Proverbios y léalo en una sentada, son 31 capítulos. Yo creo que le va a tardar calculo 1 hora y media algunos. Va a salir, pero bien santo. Aprender muchas cosas ahí. Guardar la lengua, no airarse, ser trabajador, muchos principios buenos. Usted empieza a leer otros pasajes, las epístolas de Pablo en Efesios, aprender a andar en el Espíritu. Va a aprender a no andar en amargura, a no decir mentira. El Señor le va a empezar a santificar. ¿Cómo funciona? No sé. La Biblia es viva y es eficaz. Usted solamente tiene que leerla. Yo no puedo cambiar. Claro, usted no puede cambiar y no va a cambiar. Porque la fuerza que usted tiene, la fuerza de autopoder en se va a cansar. No va a poder usted seguir siempre haciendo y haciendo. Pero hay un poder de santificación que viene cuando usted lee la Biblia. Algunos que pasan horas y horas mirando series y televisión y cosas en internet. ¿Verdad que le es difícil leer la Biblia a usted? Le es muy difícil. Y algunos aprendimos a leer la Biblia simplemente por cumplir. Y muchos podemos leer la Biblia y escribir un poco, pero en verdad nos deleitamos en la Escritura. Yo no comprendo cómo puede ser posible. Si usted se deleita en la Biblia, le encantan las Escrituras, usted estaría metido ahí. Ahora, antes de que yo me deleitara tanto en leer la Biblia, a mí siempre me gustaba leer. Algunos pastores no me gusta leer. No habrá dibujos por ahí. Atrás hay unos mapas nada más de Pablo donde él viajó. Usted puede ver dónde anduvo. Wow, Pablo fue a Italia. Pero es el único dibujo que va a encontrar en esta Biblia. Ahí, mire,
puras letras. Ay, qué grueso está. A veces subo el avión y veo todo tipo de personas. Unos tienen sus celulares o audífonos mirando ya una película que descargaron a su teléfono. Pero después veo a otro grupo de personas que cargan libros. Ahí están sentados ellos deleitándose en leer un libro, una novela, un libro de autoayuda, no sé. Pero ¿qué debería un creyente estar leyendo? ¿Sí la lees? Por eso es que no somos santificados. Porque la santificación viene por las palabras del Espíritu. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Solamente por la palabra de Dios es que podremos santificarnos. Yo lo he vivido, yo lo he sentido, he cambiado. Yo me pregunto, ¿y cómo cambié? ¿Quién sabe? Leí la Biblia y cambié. Algunos de ustedes, miren cómo Dios los ha cambiado. ¿Cómo los tiene Dios bien sentaditos aquí? ¿Cómo es que Dios me está cambiando? Es la palabra de Dios la que cambia. Y mire, hay algunos muchachos que hacen ejercicio y las leyes del ejercicio, ustedes notan, ¿verdad? Que yo hago, es que no puede hacer ejercicio 10 horas al día. No puede, no, el cuerpo no lo aguanta. A lo menos que use algo especial que se llama esteroides. Ahí puede estar 6 horas y avanza más, pero no hay tal cosa cuando uno es natural. Algunos hermanos que levantan pesas saben a lo que yo me refiero. Pero mire, si fuera posible, algunos estarían levantando y quieren, llámame Arnold, mamá, y quieren ellos ser fuertes, ¿sí? Pero mire, eso no sucede cuando lo hacen físicamente, pero sí sucede espiritualmente. Cuando usted se ejercita en la piedad, cuando usted lee la Biblia, usted se fortalece. Y si usted se fortaleció leyendo nada más unos 2 capítulos, imagínense leyendo 10 capítulos, pasando 1 hora y media. ¿Quién tiene tanto tiempo para leer la Biblia? Dicen algunos. Bueno, ¿cuánto mira de películas? ¿Cuánto dura un partido? ¿Cuánto dura un partido, hermano José? Yo sé que usted no mira, por eso le pregunto a usted. 90 minutos. Y también en medio tiempo. ¿Cuánto es? Otros 30. Entonces, ¿cuánto es? Yo no sé, minutos, calcúlalo en horas. 120 minutos. 2 horas. ¿Y un juego de béis? 4 horas. Para ver a los padres perder. Y no solo eso, a veces hay otros que van y empiezan a hacer su carne asada ahí en el estacionamiento y llegan 2 horas antes de que empiece el partido. ¿Cuántas horas son? Pero no les cuesta, no les duele. Ahí están, mira, con todo el ánimo. Pero nos preguntamos, ¿por qué no cambio? ¿Por qué no cambio? En vez de meterle Biblia al corazón, le estamos metiendo cualquier otra cosa. Y yo no estoy en contra del fútbol, usted sabe. Sabe que yo soy tremendo para jugar. Yo no estoy en contra del deporte. Le estoy diciendo, pues sí, uno hace ejercicio. Pero Jesucristo mismo dijo que el ejercicio corporal para poco aprovecha. Ejercítate en la piedad. Y cuando usted ya lee la Biblia, se está saturando, está santificando, usted disfrute las cosas que no son pecaminosas, pero Dios le va a limpiar de muchas programaciones que usted no debe estar mirando, de episodios que usted no debe estar mirando. Y le va a cambiar su mente también de lo que sus hijos están mirando. Letra B escribe ahí su propósito. Dios nos dio su espíritu para que vivamos en santidad. Vimos que en su nombre Él es el autor, pero este es su mero propósito. El propósito principal, quisiera yo hasta decir favorito del Espíritu Santo, es glorificar a Cristo y cambiar al creyente a su semejanza. Mire 2 Corintios 3:18, dice de esta manera: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos, ¿qué es la siguiente palabra ahí? Transformados, mire, de gloria en gloria en la misma imagen, como por quién dice ahí, por el Espíritu del Señor. Esa frase nos está transformando de gloria en gloria, nos transforma cada vez más a ser como Jesús, pero eso sucede solamente por medio del Espíritu Santo. Es lo que hace, nos transforma, nos cambia. Transformar significa nos convierte en personas diferentes. Ya no hablamos como antes hablábamos, ya no nos reímos de los chistes que antes nos reíamos, ya no podemos ni siquiera tolerar la maldad ni el pecado y estar en la presencia de una persona que dice groserías o anda haciendo cosas que no. Yo no tengo que andar forzándole y diciéndole, hermano, ¿qué andas mirando? No, si usted anda en el Espíritu Santo, usted crece
el Espíritu Santo mismo le va a transformar al punto que usted no va a querer mirar esas cosas, ni estar en esas cosas. Por eso no diga aquí la iglesia le esforza. No, lo único que le quiero forzar es leer la Biblia. Para que cuando lea la Biblia, el Espíritu Santo le va a transformar. Y sea el Espíritu Santo el que transforme y no diga, en mi iglesia nos dicen esto, mi pastor nos prohíbe esto. No, yo no les prohíbo nada. Les prohíbo nada más no leer la Biblia. Y les animo a que lean las Escrituras. Y cuando usted lee la Biblia, usted va a cambiar, va a ser transformado. Quizás es porque algunos no la quieren leer. No, es que si la leo voy a ser como el hermano Josué. Y no quiero ser como él. No, al rato voy a andar ahí con los hermanos ahí sirviendo y todo. No, yo no quiero ser como ellos. Yo estoy feliz nada más aquí, viniendo de vez en cuando. No quiero estar tan entregado. Y muchas hermanitas oran por sus esposos. Ore por mi esposo, pastor. Y cuando viene y se prende, no, pastor, ya le entró demasiado. No, dele gracias a Dios si tiene un esposo que anda prendido y anda ahí, lee la Biblia, Dios lo está santificando. ¡Qué bendición! Mire, 1 Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a, ¿qué dice ahí? Sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios que también nos dio, ¿qué cosa? Su Espíritu Santo. El contexto habla de vivir en lujuria y perversión. Dice, si uno le enseña lo que dice la Biblia y usted no lo acepta, no rechaza al hombre. ¿A quién rechaza? Rechaza a Dios que nos dio su Espíritu Santo. Pero tenemos un gran problema. En Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Los dos hermanos gigantes pueden pasar, por favor. Hay obras de la carne, como dice Gálatas, entre ellos está la disensión, el enojo, la ira. Y hay quienes son dominados por su carne. No quiero yo volver a repetir, reenfatizar que la salvación es por fe y es por gracia, pero nuestra carne no es salva, nuestra carne debe ser dominada. Dice este pasaje que leímos que hay un deseo en contra del Espíritu, es la carne, por la barba, y aquí está el Espíritu. Acérquense por favor. No. Dice la Biblia que están en contra. En contra dice, se oponen entre sí. ¿Ok? No, ¿qué pasó? Ya sí le iba a aventar, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, hay una oposición, comprende, se lo he enseñado muchas veces, pero compréndalo bien. ¿Usted quiere servir al Señor o no? Y luego, ¿por qué no lo hace entonces? ¿Quiere leer la Biblia o no? ¿Por qué no lo hace entonces? ¿Quiere dejar de vivir en pecado? Sí, pastor, yo quiero vivir para ti, Señor, pero ¿por qué no lo hace? Mis hijas me dicen, ¿por qué es más fácil hacer tiradero que levantar? Ese es exactamente lo que es la lucha. Escuche, es más fácil vivir en la carne que andar en el Espíritu. Es más fácil. Porque ¿quién nos tiene que enseñar a ser flojos, holgazanes? ¿Quién? ¿Quién nos tiene que enseñar a desobedecer? A ni una de mis hijas yo le dije, desobedéceme, ¿ok? Ni una sola vez. Ni una sola vez. Y a cambio, ¿qué hacen? Si hay una carne en ellas. Y aquí va la oposición. Se pelean y se agarran. Bueno, tráete los guantes, hermano. Vamos a poner aquí. Ok, yo soy el cristiano y el espíritu me empieza, la carne, ¿verdad? La carne, el barbón, me empieza a jalar para acá y el espíritu me jala para acá. Y me van a destrozar esos muchachos, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Hay una lucha, se oponen. ¿Por qué? Porque él quiere ir a la iglesia, pero la carne no. Entonces, ¿a quién le voy a hacer caso? Y ese es el caso de suyo, es que los dos están igual. Usted está raquítico espiritualmente, pero aún tiene conocimiento. Por disciplina, obligación vino, pero en verdad, la carne está ahí. Oh, ¿qué se acabó esto? ¿Ya que sí, bueno? Tú no, vea. Los hemos visto por ahí. Tomen asiento, hermanos.
Vaya, 1 Pedro 2:11, es una batalla. ¿Qué es una batalla? Es una pelea. Me dicen, pastor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a pelear? Hasta que ya no estés en la tierra, hijo. 1 Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. ¿Y qué hacen esos deseos? Batallan contra el alma. Ahí están, batallando, batallando y batallando. Esa batalla empieza desde el momento que suena su alarma. Anoche muy espiritual usted, ¿verdad? Voy a levantarme temprano, ya estuvo. Aquí está mi Biblia, aquí está mi cuaderno. Voy a levantar temprano, ahora sí ya. Y suena la alarma. Se dice, mañana comienza. ¿Quién ganó? La carne. El espíritu le dice, levántate, vengo, ándale. Pero ¿qué dice la carne? La carne empieza a convencerle, está bien, no te preocupes, estás cansado, te mereces dormir un rato más. ¿Qué va a pasar? ¿Qué cambio va a haber? Un día más. Y usted dice, sí, es cierto, carne. Tienes razón. ¿Cómo la carne comprende? Este espíritu es muy estricto, ¿verdad? ¿Y qué hace usted? Ya no se para. Y luego se pregunta, apóstol, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué no puedo cambiar? Es que es una batalla. Si fuera fácil, todos serían súper cristianos. Pero solamente los que batallan pueden triunfar. Pero Dios nos dio su espíritu para poder hacerlo. Su santidad, su propósito, escribe ahí su tristeza. Su tristeza. La Biblia dice que el Espíritu Santo se pone triste. Allí en Efesios 4:30 dice la Biblia, y no contristéis. ¿A quién dice ahí? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Esa palabra contristar significa poner triste a una persona. Si esto se toma en relación con los versículos anteriores, significa que cuando una persona habla un lenguaje corrompido, dice la Biblia, eso contrista al Espíritu Santo. Si entonces lo ligamos con los siguientes versículos, habla de contristarle cuando nosotros maltratamos a otro, cuando no perdonamos, cuando gritamos, cuando maldecimos, cuando robamos. O sea que el Espíritu Santo se contrista cuando no hay santidad en nuestra vida. Y solamente, escuche, una persona que le ama a usted le puede contristar. Yo solamente puedo ser contristado por aquellos a quien yo amo. El Espíritu Santo quiere que usted viva en santidad. Y cuando no hace, le desagrada y se contrista. Estamos mirando entonces que el Espíritu Santo es el autor de la santidad. Número 2, escribe ahí, revela nuestro pecado. Revela nuestro pecado. Esa palabra revelar significa descubrir o manifestar alguna cosa secreta. Hay secretos en nuestros corazones. Hay enlaces en nuestros teléfonos. Hay fotos, documentos. Hay personas que tienen secretos detrás de sus lindos rostros, sus sonrisas. Y el Espíritu Santo revela, descubre lo que hay realmente en nosotros. Usted puede engañar a todo el mundo, pero el Espíritu Santo siempre le va a revelar su pecado a usted. Digo, ahí nos escudriña. Esa palabra escudriñar significa examinar, como que hace una investigación. 1 Corintios 2:10 dice la Biblia de esta manera, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino del Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí este pasaje está hablando que el Espíritu escudriña el Espíritu de Dios. Sabe lo que Dios sabe, conoce la mente de Dios. Pero tenga por seguro que como el Espíritu sabe lo que está en el corazón de Dios, sabe lo que está en nuestro corazón. Cuando usted vaya a orar, muchos de nosotros vamos muy ciegos. No queremos aceptar nuestro mal.
En Salmo 139, 23 dice de esta manera: examíname, oh Dios. Una oración muy difícil de hacer. Y conoce mi corazón. Mire, ¿qué dice la siguiente palabra? Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Cuando usted ora de esta manera, es como que Dios le trae a la memoria. Es como que le viene tan real, tan patente su pecado y usted no puede ignorarlo. Haga esta oración, a ver qué le dice el Señor. Pídale a Dios a ver qué le revela el Señor, porque usted puede engañar a todo mundo y alguien le puede enfrentar con su pecado y decir: no, yo estoy bien, no me digas nada, eso no es verdad. Pero cuando el Espíritu Santo te lo muestra, eso es algo muy bueno, una decisión que tiene que tomar usted. Yo les he contado muchas veces de este ejemplo, pero había un tiempo donde yo sentía como que algo no iba bien en mi vida. No estábamos prosperando en nuestro ministerio, en mi vida personal. Y me puse a orar: Señor, examina mi corazón. Conoce mi corazón, pruébame, oh Dios, conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Como casi era tan claro, escuché, como que escuchaba. No escuché nada, pero era como que si hubiera escuchado la voz de Dios, dejarme saber exactamente lo que yo tenía que hacer. Dejé de orar, dije, no estaba dispuesto yo a dejar eso. No me conviene. Entonces la próxima vez que oraba, ¿qué cree que venía una vez a la mente? Lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Si yo quiero estar bien con Dios, la Biblia habla de una limpia conciencia delante de Dios. La conciencia es lo que me acusa a mí, lo que yo siento dentro de mí, que es lo bueno y lo malo. Y esa conciencia me estaba remordiendo, era el Espíritu Santo: eso está mal, eso está mal, eso está mal. Tienes que cambiarlo, tienes que cambiarlo, tienes que cambiarlo, hasta que finalmente, pues, me di por vencido. Si yo quiero la bendición de Dios, más vale hacer lo que Dios quiere. Y más vale mejor hacer lo que Dios quiere y enfrentar las consecuencias con la bendición de Dios. ¿Qué le dice el Espíritu Santo a usted? Nos escudriña, después nos redarguye. Habíamos aprendido estos principios la semana pasada. Redarguir es que nos regaña o nos trae un argumento contrario. En Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá o redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es bueno que aún sintamos algo cuando se nos predica. Usted se enoja cuando le predica a uno. Yo me enojé muchas veces con los predicadores. Con mi pastor casi no me enojaba, pero un invitado, ¿el qué? Una vez estaba sentado en el servicio de jóvenes y vino un predicador, se llamaba Rafael Fiesco. Y él dijo: ¿no tienes trabajo? ¿Y quieres tener novia? Me entró un coraje, porque esa era mi posición. Yo quería atrás de alguien por acá, pero no tenía trabajo. Me decía: ni un chicle le puedes comprar. Y empezó a usar la Biblia de trabajar y ser responsables. ¿Y cómo quieres casarte si irresponsable eres? Y yo andaba enojado. ¿Quién lo invitó a este? ¿Para qué vino? ¿Quién le dijo? Yo le estaba explicando: no, es que estoy entre trabajos. Él debe saber que no es fácil. Pues me pregunté: ¿y por qué me estoy enojando? Porque ¿tenía qué? Tenía razón. ¿Quién le dijo al pastor eso de mí? Nadie. Una persona culpable ocupa a quien la acuse. El Espíritu Santo le redarguye. Lo dijo por mí, pastor. Se enojan algunos. Lo está diciendo por mí. ¿Lo he dicho por usted? Hasta que diga su nombre, sabrá que lo dije por usted. Pero si no dije su nombre, yo ni siquiera estaba pensando en usted. Y si fue así, dele gracias a Dios. Póngase el saco si le queda. ¿Cómo vamos a mejorar entonces?
Si nunca se nos redarguye, se nos predica del pecado. Ahora créanme que yo no estoy ahí maquinando ahí, el hermano Josué, y aquí este es para él. ¿Tú crees qué tipo de hombre sería yo? Bueno, ¿alguno de ustedes ha predicado, te ha caído a ti? Ahí está, qué bendición. Nos ha caído a nosotros. Yo creo que voy a preguntarle a todos, no hombre, me está cayendo ahorita a mí. Pues qué bendición. Cuando se le predica, cuando se le está diciendo, ¿por qué? Porque muchos venimos con una conciencia cauterizada, dice, ven a Timoteo 4:2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo nota cauterizada, ¿qué cosa? La conciencia necesita que un predicador venga y le predique y repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, que le diga, eso es pecado, eso es maldad, cambia tu vida. Eso no está bien, que ande usted con una mujer que no es su esposa, es pecado, es adulterio, es fornicación, no es amaciato, es fornicación. Eso andar de borrachera, eso es pecado. Y decir a los jóvenes, no puedes andar tú de agarrarte la mano de un muchacho que no es tu esposa. Ten cuidado, hija, estar a solas con un hombre. Se les enseña, se les predica, pero no me gusta lo que me están diciendo. Mire, a Dios no le importa tus sentimientos, Dios quiere que tú cambies y seas santo. Y coloca un predicador para enseñarle la Biblia, enseñar a los hombres que sean hombres, que luzcan como hombres, que parezcan hombres. Una generación de jovencitos el día de hoy que están dejando el cabello largo y muchos son cristianos. Y escuche, a Dios no le agrada eso. De pronto van a andar con argollitas ahí, pero se ven bonitos. Se requiere un hombre que les diga, no seas así, pórtate varonilmente. No ande ahí dejando que su hijo varón ande cuidando a la bebé. No, eso no es de hombres. Enseñemos que ellos son hombres. Ve, aquí está una pistola, ve a tirarle tiros a una persona por allá. Hay que enseñar a nuestros hijos, hay que se raspen y que se caigan y que se descalabren. Son hombres y dígale, ahí no duele. Con un chipón ahí no duele, hijo. Ok, sea hombre. Ahí le habla de los afeminados. Habla de aquellas personas que son muy sensibles. Es tiempo de enseñar a nuestra generación lo que es un hombre, cómo se mira un hombre, qué es un hombre y no estén confundidos. Mirando el espejo, ¿usted es nena? No, Señor, tú eres un varón. Y a nuestras hijas, usted es una muchachita, hermosa princesa. Déjate, voy a llevar a comer. Tú eres una... Véngase para acá, pase para... Y enseñemos a nuestras hijas cómo deben ser tratadas unas damas. Digo a los hombres, hermanos, dígale a su esposa, a su hija, qué hermosa eres, you're so beautiful, you're so pretty, para que cuando venga cualquiera ahí, un pelón por ahí, un greñudo en estos días, y le diga, hey baby, you're pretty, y que ella diga, I know, ya lo sé, ya me lo dijo mi papá. Imagínate, que no tengan esos problemas en estos días. Tenemos que enseñar y educar y predicar y decir, eso no está bien, eso es pecado, eso es maldad. Tenemos que redarguir. El Espíritu Santo le redarguye cuando escucha predicación, cuando lee la Biblia. El Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo es nuestro gran maestro. Sinceramente me deleito en enseñar, me encanta, pero mira, el mejor maestro es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo le está dando entendimiento al escuchar el mensaje de la palabra de Dios. No es el gran orador de ninguna forma, de ninguna manera. Y es por eso que nuestra predicación está saturada de escritura para que usted pueda ver lo que dice la Biblia. Y es el Espíritu el que le está enseñando a usted. En Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os, ¿qué dice ahí? Enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Más abajo en Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mira de Juan 2:27, hablando del Espíritu Santo, le llama la unción. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Escuche, el Espíritu Santo le va a enseñar muchas cosas. Hay muchos detalles pequeños que ni nadie sabe, pero las cosas esenciales, primordiales de la vida cristiana, el Espíritu Santo se las va a enseñar. Gracias a Dios por los maestros que Dios puso en mi vida, mis pastores, mis papás.
Pero escuche, la mejor enseñanza siempre viene cuando usted vuelve una vez más a escudriñar las Escrituras. Llega un punto, ya va a llegar un tiempo, hermano, donde usted debe reconocer esto. Yo no siempre puedo darle de comer en su boca. Usted tiene que aprender a alimentarse. Usted tiene que aprender a caminar con Dios y a buscar solución a sus problemas en la Biblia. Y saber qué quiere Dios para mí, cuál es la voluntad de Dios para mí. Y que el Señor se la enseñó y después una vez más no diga, es que así me enseñó mi papá. Yo crecí en un hogar cristiano donde mis papás me enseñaban. Y muchas cosas las hacía simplemente por quedar bien con mi papá. Pero tengo que reconocer que Dios quiere enseñarme a mí. Y fue hasta que yo empecé a tomar la Biblia por mi cuenta que yo empecé a cambiar. Oh, quisiera haber hecho esto antes, quizás a los 12, 13 años. Pero fue precisamente saliendo de high school, saliendo de la preparatoria, que empecé a leer la Biblia de una manera constante. Y decía, papá, mira, ya cambié esto. Y él me decía, yo no te enseñé eso. Sí, pero ahora vino la unción misma que me enseñó, me dio sabiduría, me dio el entendimiento. O sea, muchos jóvenes tienen conocimiento, pero no tienen entendimiento. ¿Qué tiene de malo? Yo me acuerdo una vez en la iglesia me senté al lado de una muchacha. Sí, baby. Y papá me tenía prohibido eso. Era una muchacha pues, que tenía malas intenciones con uno. Pues ya ve cómo el Señor me ha dotado. Y Él me separó. Él durante los himnos se bajó y me movió. Me movió de un lugar a otro lugar. En ese momento yo sentía a mi papá es exagerado, es demasiado estricto, no confía en mí. Le dije, ¿qué tiene de malo? No estaba haciendo nada yo. Estaba hasta adorando a Dios con más ganas. Pero ahora lo comprendo. Ahora lo entiendo. Llega un tiempo donde la sabiduría entra al corazón. Pero esa sabiduría, dice la Biblia, viene de la boca de Dios, según Proverbios 2. Por eso ahí es donde no cambian los jóvenes, donde no cambiamos, porque escuchamos buena predicación, buena enseñanza, buenos principios, pero es hasta que usted empieza a pedirle al Espíritu que le enseñe. Empieza realmente a cambiar y a tener convicciones. Y usted se convence por sí mismo, no por una iglesia, no por un pastor, no por mi cónyuge, no por mi padre, sino porque el Espíritu Santo me la enseñó. Mira, de Corintios 2:12 dice así de esta manera, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña, ¿quién dice ahí? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahí le viene un entendimiento espiritual para comprender la Biblia. Muchos no comprenden la Biblia, no comprenden lo que leen. ¿Y qué dice esto? ¿Y qué significa esto o aquello? El Espíritu Santo le enseña a entender la Biblia. Vimos en primer lugar el autor de la santidad. En segundo lugar vemos que el Espíritu Santo revela nuestro pecado. Y número 3, nos guía a la santificación. Nos guía a la santificación. Aunque hemos sido salvos, recuerda, tenemos nuestra antigua naturaleza. Y el Espíritu Santo hace intercesión por nosotros, como dice Romanos 8:26. No voy a tomar el tiempo de leer esos pasajes. El Espíritu Santo nos guía a vivir en la vida santa y quiere que nos despojemos del viejo hombre. Pero quiero que vea Efesios 5:18. Estamos ahí. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice ahí? Sed llenos del Espíritu. Cuando uno entonces cede ese control, la palabra ser lleno significa darle el control al Espíritu, significa obedecer al Espíritu, significa andar con el Espíritu. Supongamos que aquí viene el Espíritu y el Espíritu camina sobre una dirección, el camino de la santidad. Andar con el Espíritu significa que yo debo seguir al Espíritu. Si el Espíritu va hacia esta dirección, eso significa andar en el Espíritu. ¿Sí vemos? Y cuando yo ando con Él, entonces el Señor empieza a producir en mí su propio fruto. Hay un fruto que viene y viene una santidad con ello también. Ahora, ¿qué significa andar en el Espíritu?
significa estar de acuerdo con el Espíritu, porque aquí viene la carne. La carne quiere ir por allá. Entonces yo tengo que escoger con quién voy a andar. La carne camina para allá y me está llamando. Ay, bro. Y el Espíritu camina por allá. Yo tengo que obedecer lo que el Espíritu dice, o voy a obedecer lo que la carne dice. Bueno, se ve más divertido acá. Se ve más fácil acá. No tengo que andar ahí yendo a la iglesia, no tengo que andar leyendo la Biblia. No, yo puedo decir lo que yo quiera. Pues quiero pasarme horas mirando memes. Es más fácil, ¿verdad? Y el Espíritu se contrista. Entonces, escucha un mensaje de predicación, le redarguye, y el Espíritu Santo le empieza a redarguir y a llamar. Eso está mal, llámame. Entonces usted decide, voy a someterme al Espíritu. Voy a andar con el Espíritu. Y ahí voy una vez más caminando con el Espíritu. Es una lucha diaria, es una decisión diaria. Tengo que crucificar la carne. Tengo que mortificar la carne, dice la Biblia. Tengo que despojarme del viejo hombre que está viciado, dice la Biblia. Él porque me quiere controlar, pero tengo que despojarme. Significa zafarte de una forma violenta. Quiero disculparme si te lastimé, hermano. ¿Okay? Pero tengo que andar con el Espíritu. Y el Espíritu no está lejos. Alguien dijo que arreglar cuentas con Dios solamente ponerse en sus rodillas. El Señor no está lejos. Y una vez más recupero mi comunión con Él y empiezo a caminar con el Espíritu. Me someto al Espíritu. Hago lo que el Espíritu me dice. Y escuche, no tiene que sentirlo, ni le tiene que gustar. Okay, yo estoy forzándome ahorita. Me estoy disciplinando. Estoy poniendo mi cuerpo en sujeción. Pero con el tiempo me empieza a gustar. Camina. Wow. Gracias, Espíritu. Vamos ahora, donde tú quieras. Yo le sigo donde quiera. Y viene la carne a querer llevarme. Mira, talk to the hand, my friend. Lo hago a un lado. Sí, no puede, porque me deleito. Y el Espíritu Santo de pronto, mire, me da gozo. ¿Cuántos cristianos no tienen gozo? No tienen alegría. Y ahí tengo el Espíritu, entonces, bueno, yo estoy con el Espíritu donde quiera que Él va. Empieza a purificar. Y ahí vamos, Espíritu Santo. Y aquí está, me empiezan a invitar a hacer cosas que no. ¿A dónde? Vete solo. No te preocupes. El hermano parece que era uno de que ahí sabía cómo sacar a la gente. No, cierto, gracias, hermano. Letra A, vamos a terminar, nos recuerda. Este pasaje dice la Biblia que el Consolador les iba a hacer recordar todas las cosas. Sinceramente, se lo puedo explicar y decir, se le puedo decir cómo yo lo he vivido. Quizás usted cuando sale a evangelizar y de repente dice, pastor, me acuerdo de muchos pasajes. ¿Cómo nos explicamos eso? Pero el Espíritu Santo le recuerda, le trae a la memoria. Otra vez nos ilumina. Esa palabra iluminar significa que nos da luz, nos da entendimiento de todas las cosas. Nos da discernimiento espiritual. Es lo que significa la palabra iluminar. Una vez más le digo que muchas veces no comprendemos. Quizás usted ha escuchado un mensaje y ¿por qué el pastor dijo eso? ¿O por qué tengo que hacer esto? ¿O yo no estoy de acuerdo con esto? Es que le hace falta que el Espíritu Santo sea el que le ilumine, que le dé ese entendimiento. En Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a qué? Toda verdad. ¿Verdad? Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, se refiere al hombre carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. Muchos han dicho que el hombre natural es el inconverso, pero no, el hombre natural en su contexto es el hombre que vive en la carne, el hombre carnal, el hombre que no se somete al Espíritu Santo. Y dice la Biblia que el hombre que está en la carne no puede percibir las cosas, le parece una locura.
Si hablamos de asuntos familiares, ¿quién va a hacer eso? Si le hablamos de vivir una vida distinta, diferente a lo que el mundo vive, ¿quién va a hacer? Le parece locura. Pero esa es la persona que no percibe las cosas espirituales porque deben discernirse. ¿Cómo? Espiritualmente. Letra se escribe ahí, nos hace crecer, nos hace crecer. Mire lo que dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo está su amor hacia otros? ¿Cómo está su amor hacia su cónyuge, hacia sus hijos? ¿Cómo está su amor hacia su vecino, su prójimo? Jesucristo nos dio un gran ejemplo de ayudar al prójimo. ¿Cómo está su amor hacia las almas perdidas? Escuche cómo está su amor hacia sus enemigos, aquellos que le causan daño. ¿Qué nos mandó Dios a amar a los que nos aborrecen? ¿Cómo está su gozo? Verdaderamente usted puede decir, pastor, yo soy feliz. Tengo una alegría, un gozo. No importa mis circunstancias, no importa lo que está sucediendo en mi vida, a pesar de las desgracias de la vida, yo tengo gozo. Yo sé que suena contrario, pero dice la Biblia muchas veces que cuando nos hallemos en diversas pruebas debemos gozarnos. O sea que el que tiene gozo en sus pruebas no es que somos locos, sino que entendemos por qué estamos en estas pruebas. Sabemos que Dios tiene propósito para las pruebas y eso nos causa gozo. Entonces nos da gozo las bendiciones de Dios y nos da gozo los problemas que tenemos, porque aún sabemos que el creyente nunca pierde. El creyente que está en el Espíritu siempre va creciendo, siempre va avanzando, tiene gozo. ¿Cómo está su paz? ¿Tiene paz interior? ¿Tiene calma interior? ¿Es usted paciente o es impaciente? ¿Es usted benigno, bondadoso, hace cosas buenas, es una persona recta? ¿Cómo está su fe? ¿Es manso? Templanza habla de ser tierno. O cuando usted está creciendo, cuando el Espíritu Santo le da crecimiento, usted viene a cambiar y a poder producir este fruto que Él hace en nuestras vidas. Y letra D, nos santifica. Nos santifica. El Espíritu Santo produce santidad. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Esta es la santidad, es comprobando lo que a Dios le agrada, no lo que le agrada al mundo, a la cultura, lo que a Dios le agrada. Ni siquiera lo que le agrada a un pastor o a una iglesia, lo que le agrada a ¿quién? Estoy repitiendo este asunto del pastor porque muchos cristianos aún inmaduros no comprenden. Y muchos cuando dejan una iglesia, entonces se van con ellos todos sus principios. Y dijeron, bueno, es que nos enseñaban eso allá. No es una iglesia, no es un pastor, es la palabra de Dios. Es Dios. Y yo quiero comprobar lo que le agrada al Señor. El Espíritu Santo quiere que seamos santos. Mire Romanos 15:16, para ser ministros de Jesucristo los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, ¿qué es la siguiente palabra? Santificada por el Espíritu Santo. Y eso no sucede por accidente. Mire una vez más Efesios 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos ¿en qué? En el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. La obra de la santificación, escuche, puede durar una eternidad. Dios quiere que usted empiece hoy a caminar con Dios. Si usted no está caminando con Dios, no está caminando con el Espíritu, no está leyendo su Biblia, no está pidiéndole a Dios que le examine, le ayude a cambiar, usted comprende hoy que ese es un ministerio muy importante que el Espíritu Santo quiere llevar a cabo en usted. La obra de Él, cambiarle, de santificarle, mejorarle, que usted se despoje del pecado. Pero pastor, ¿cuál es el pecado? Hoy quizás mencioné uno que otro pecado, pero usted lo va a conocer al leer la Biblia. Va a leer lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. ¿Puede una persona llegar a ser espiritual y después desviarse?
Bueno, Gálatas 3:3 dice la Biblia de esta manera: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar ¿en qué dice ahí? Por la carne. Escuchen que uno puede retroceder si deja de caminar con Dios. Se puede desanimar. Puede llegar al punto de manifestar estas obras de la carne. Por eso es la advertencia. Por eso se nos advierte de estar constantemente caminando en el Espíritu. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Está el Espíritu Santo cambiándolo usted? ¿Ha habido cambios en su vida en los últimos meses, en el último año? ¿Puede usted realmente decir, pastor, yo me he consagrado más al Señor? He aprendido lo que a Dios le agrada y les agrada. Estoy leyendo mi Biblia constantemente. Mi deseo, mi anhelo es ser santo como Dios es santo. Si es así, imagínense qué serían nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra iglesia. ¿Cuál es la solución, mi querido hermano? Andar en espíritu. Tu palabra es verdad. Santifícalos, tu palabra. ¿Qué va a hacer con su Biblia en este día? ¿La vamos a leer? Dios nos va a cambiar.